Finalidad de la finalidad de esta válvula es que se encuentra aquí la válvula y pasa por un canalito, por una guía, y esa guía va hacia el abdomen. Y como les he dicho, se llama válvula de derivación ventrículo porque va en el ventrículo, y peritoneal porque ahí es donde se dirige. Y si recuerdan en sus clases de anatomía, el peritoneo, pues es la grasita que tenemos, ¿no? Antes del músculo tenemos grasita. Entonces, esa grasita se llama peritoneo. Entonces, la función del peritoneo, pues es proteger a los músculos, ¿no? Entonces, es grasa, tal cual. Entonces, el agua, el líquido suprarrígido va a terminar aquí, en el peritoneo, y ahí se va a absorber como una esponjita. Entonces, con el tiempo, esta válvula va a hacer su trabajo y va a empezar a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y obviamente, pues ya la cabeza del bebé va a disminuir, ¿sí? Si se detecta a tiempo, es un niño que no va a tener problemas en un futuro, pero si no, pues es un niño que ya, cuando crezca o inclusive durante su desarrollo, pues ya van a haber bastantes secuelas neurológicas. En el adulto también puede pasar, también se puede dar casos eh, de hidrocefalia, y esto, aunque ustedes no los vayan a ver en un consultorio, pero nunca está de más. Los datos clínicos, para empezar, en un niño que tal vez ya pueda hablar o ya pueda decir, por lo menos ya se queja, será cefalea, ¿no? O sea, dolor de cabeza, ¿sí? Algo también muy notorio, que es que esto también es bastante, no, bastante cotidiano, son vómitos abundantes, ¿no? El niño está vomite y vomite y vomite, pero antes no tuvo otra cosa, o sea, antes no tuvo ni fiebre, no tomó, no comió nada raro, no tuvo ni diarrea, entonces van a ser vómitos abundantes. ¿Qué va, qué también va a haber? Alteraciones neurológicas. ¿Como cuáles? La más común es que el niño o el adulto eh, esté desorientado. Entonces, como que anda en otro mundo, ¿no? O sea, tiene dolor de cabeza, está vomite y vomite, le hablan o parece que como que si estuviera perdido, está todo desorientado, ¿sí? No responde, tiene problemas para hablar, ¿sí? O inclusive puede quedar inconsciente. Dato de interés previo a que un pacientito pueda tener hidrocefalia es que tal vez previamente podría haber tenido un pequeño traumatismo, ¿sí? Entonces, si un bebé, la mamá dice es que se me cayó, pero no tanto, más o menos, y ve el chichoncísimo, y dice, es que después de eso empezó a estar bien tranquilo, duerme mucho, empezó a vomitar, le duele, está llore y llore de repente o no lo calmo, pues obviamente esto es indicio de que el golpe que tuvo, que ojo, el golpe no va a ser reciente, ¿eh? Va a ser un golpe que ya es antiguo, ¿sí? Hablando de semanas o inclusive un mes. Entonces, esto también va para adultos. Si a la interrogación le dicen, ¿qué notó de raro? No, pues la verdad se me cayó hace un mes mi hijo y después de ahí empezó a estar así, como raro. Entonces, recuerden que, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero las causas por las cuales puede obstruirse el sistema ventricular serán, primero,
¿Qué puede bloquear a un agujero en el sistema ventricular? Puede ser sangre, ¿no? Un coágulo. Entonces, esto es, obviamente, como les he dicho, por un traumatismo. ¿Qué otra cosa puede provocar hidrocefalia? Una infección. Un niño que empezó a tener una infección, y no sabían dónde, y ya le dieron antibióticos y nada, y después resulta que le hacen una punción lumbar. ¿Qué es una punción lumbar? Más adelante tengo imágenes, pero a lo mejor algunos ya lo han visto. Cuando, no sé si, cuando está una mujer embarazada y tiene mucho dolor y está en su parto, luego les ponen anestesia, pero a nivel de la médula, ¿no? Pues ahí les colocan una jeringa y ahí les ponen medicamentos. Lo mismo es la punción lumbar. Les extraen líquido cefalorraquídeo, pero a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces, eso se le llama punción lumbar porque es a nivel de las vértebras lumbares. Entonces, esto es para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Lo estudian, lo mandan al laboratorio y resulta que tiene bacterias. Entonces, se confirma que hay una infección a nivel cerebral. Pero en el transcurso de lo que pasó y lo diagnosticaron, pues estas bacterias pues provocan residuos, ¿no? Y los residuos que producen las bacterias se llama fibrina, que es como prácticamente la nata de la leche. Así se ve. Es pegajosa, es como cuando ustedes dejan leche ahí se forma la nata, así es la fibrina. Entonces, esto pues es en el sistema ventricular, pues es pegajoso y puede llegar a bloquear algún agujero del sistema ventricular. ¿Qué otra causa puede producir hidrocefalia? Pues sería una causa congénita. Que el niño cuando nació no se formaron bien los agujeros o no se formaron como tal y sí se produjo el líquido cefalorraquídeo, pero nunca tuvo un lugar por donde salir. Entonces aquí pues, el líquido se fue acumulando y provocó una hidrocefalia, ¿sí? Entonces aquí sería, al de ser congénito, es por una falta de desarrollo, ¿sí? Esas son las causas que pueden producir hidrocefalia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Todos seguros? ¿Roberto? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Sayuri? Sí, profe. Ok. Hablen ahora o callen para siempre. En su conciencia estará. Si se levantan en la madrugada diciendo, no manches, que no les entendí, pero ya dije que sí, ya. Cuéntenle a su mamá, arrepiéntanse, vayan a la iglesia, no sé, pero ya pasó, no hay marcha atrás. Ok, bueno, otra imagen de cómo se ve la diferencia entre una embolia y una trombosis. Esta que ven aquí, ¿qué es? ¿Es una trombosis o es una embolia? embolia. Sí, una embolia, ¿Pero por qué? porque en sí no estaba pegada a la pared de la arteria. ¿Esa sería tu primera respuesta? Y porque, pues, bueno, sí, esa sería mi primera respuesta. A ver, Merari. Porque es evidente que el coágulo es más grande que la arteria. Quedó atrapado ahí. Y, ajá, ¿qué más ves? Descríbeme lo que ves. Igual también no hay un flujo pequeño que sea de sangre, porque en la trombosis, aunque sí se genere un pequeño tapón, pero
sí fluye un poco de sangre. Ok, no hay nada de circulación. Ajá. Y, Porque la arteria es más pequeña. bueno, si la tenemos pequeña, sí ya lo había dicho Merari. Ah, Y entre ustedes tres, a ver, ¿cómo se le llama a esta parte? A esta parte que no tiene nada de sangre, que ya no hay circulación de sangre. ¿Cómo se le llama a eso? Ya les dije, borren canciones de reggaetón, pero no me hacen caso. Bórrense unos 20 TikToks de los bailecitos que se echan y apréndanse. A ver, ¿alguien? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cómo se le llama a esta parte? Esto. Esto que no tiene nada de circulación. Aquí se dan cuenta, ¿no? Lo rojo aquí es la sangre, ¿no? Entonces aquí llegó el émbolo, toma, la tapó y ya, no corre nada aquí. ¿Cómo se le llama esto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Se dan? Bueno, a esto se le va a llamar isquemia, ¿sí? Sí, entonces, la isquemia pues va a ser esto, ¿sí? Entonces, la isquemia, ¿sí? Pues es el bloqueo, ¿no? De la circulación sanguínea, ¿sí? Y una isquemia, pues puede ser transitoria o total o parcial, ¿no? O sea, ustedes nunca jugaban de chiquitos que agarraban un hilo y se lo amarraban al dedo y después veían su dedo todo morado y hacían competencias y ya, a ver quién aguanta más. Pues esto ustedes sin querer se hacían una isquemia, ¿no? ¿Qué pasaba? Les dolía, ¿no? Sentían frío, estaba todo morado. Entonces lo mismo pasa en cualquier parte que bloquee la circulación sanguínea, ¿no? Pero ¿por qué creen que se puso morado y les empezó a doler? Una, pues ya no había circulación sanguínea, pero eso a nivel de los tejidos, ¿qué está produciendo? La muerte de los tejidos, porque están secos, literal. Ajá, pero ¿qué los condicionó? ¿Qué elemento está ausente ahí, aparte de la sangre? El oxígeno. Oxígeno, exactamente. ¿Y cómo se llama eso cuando no hay oxígeno? Hipoxia, ¿no? Ujú. Entonces, eso se llama, esa es la disminución de oxígeno. Y es un término que ahorita ya está muy de moda, ¿no? Pues por todo esto del COVID, ¿no? Entonces, ya más de, antes nadie sabía qué era un oxímetro, ahorita ya creo que es un parte de la vida de todos. Entonces, pues el oxímetro es el que calcula la cantidad de oxígeno que hay en los capilares y pues ya te da un dato de cómo está la circulación parcialmente, ¿no? Entonces, cuando hay un bloqueo, que en este caso sería cuando hay una isquemia, lo que le continúa inmediatamente después de que hay isquemia, obviamente no hay circulación sanguínea, pues los tejidos que se quedan sin sangre sufren de hipoxia. Y después de la hipoxia, ¿qué le pasa a los tejidos? Un tejido, exacto. Entonces hay una necrosis. Entonces, estos son la fisiopatología de de un EBC. Hay isquemia, después hay hipoxia y por último hay necrosis. Entonces, obviamente, si la isquemia se resuelve, pues ya
nos evitamos la hipoxia y la necrosis. Pero si nada se resuelve, pues ya cuando llega la necrosis, pues ya, acuérdense de la necrosis, pues es la muerte celular, ¿sí? En los tejidos, pues lo que condiciona es que esa parte que está sin circulación, pues obviamente muera y deje de funcionar, ¿no? Ya no se puede producir de nuevo, ya no hay marcha atrás, entonces ya, y obviamente si esto lo trasladamos a qué pasa en el cerebro, pues dependiendo de dónde ocurre la zona de isquemia, pues así será la secuela o el daño futuro, ¿no? Entonces, si decimos que en la arteria cerebral media, que es donde mayormente se bloquean, pues obviamente el daño va a ser tanto en lóbulos frontales, ¿sí? Parietal, temporal y hasta en el occipital. Entonces, prácticamente es todo el cerebro. Entonces, ya imagínense cómo le va a ir a esa persona, a ese bebé, que tuvo una isquemia a nivel de la arteria cerebral media, ¿no? Eso sí vive, ¿no? Que, pues, para el mejor de los casos, pues, por todas las secuelas, pues, va a ser una calidad de vida muy fea, ¿no? Ok, entonces, sí. Entonces, aquí la diferencia, como ya me he dicho, es que esto es una embolia porque si fuera una trombosis hubiera todavía hubiera circulación aquí, o sea, aquí está ya de rojo, y obviamente no fuera un bloqueo total, ¿no? Entonces aquí es una embolia. Y aquí, y esto que está pintado de naranja, ¿qué sería? Hagan un mismo, esto es la misma imagen, ¿no? Nada más que aquí está ampliado y aquí se ve así súper grande, ¿no? Pero al final de cuentas es aquí todo chiquito. Díganme en dónde está la obstrucción. ¿En qué vaso? En la arteria cerebral media. Ujú, exacto, en la arteria cerebral media. Entonces es evidente, ¿no? O sea, aquí vean cómo va. Si esto fuera aquí, ¿qué arteria sería esta? Anterior. ¿No? Y esta zona que está aquí de naranja, ¿qué es? ¿Qué sería? El radio de afectación, Ajá, pero si está pintado la en naranja, radiación. sí, pero ¿qué es una zona qué? Todo eso no trae, no tiene circulación de sangre, entonces sería una zona qué. Sería una zona isquémica, ¿no? Sería la área isquémica, ¿sí? La área que no tiene circulación sanguínea. Sí, o sea, como habías dicho, pues es la área de irradiación, pero para términos fisiológicos sería una zona isquémica, ¿no? Entonces, toda esta zona sería isquémica, que es la que no tuvo circulación sanguínea, hubo hipoxia y, por consiguiente, necrosis. ¿Ok? Entonces, así es como se ve un EBC. Cuando le toman una tomografía a un paciente que tiene un EBC o que sospechan de un EBC, o para confirmar el EBC, que acuérdense, EBC es evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, cuando existe esta zona de daño, es así como se va a ver en la tomografía. Y en la tomografía, dependiendo de cómo sea el tipo de EBC, hay dos tipos de EBC, que es uno isquémico y uno es hemorrágico. El isquémico, pues es este, ¿no? Donde no hay irrigación sanguínea. Y el hemorrágico es que el producto de un émbolo, un vaso sanguíneo que también era pequeño, se empezó a agrandar y condicionó a que creció tanto que como si fuera un globo con agua, pues se reventó y produjo una hemorragia. Entonces,
De los dos, ¿qué EBC es el que ustedes van a ver en los pacientes futuros? Pues en un isquémico, porque el que padece de un hemorrágico, ese se muere, ese no la cuenta. Entonces, todos los pacientes que ustedes vean con EBC van a ser por un EBC isquémico. De los hemorrágicos, pues no, esos nada más llegan a urgencias, hacen lo que puedan, pero, o sea, ya el pronóstico es malo, no va a sobrevivir este paciente. Entonces, los pacientes que ustedes vayan a ver en un futuro van a ser producto de un EBC isquémico. Y obviamente, así como ustedes los vean, pues van a preguntar o van a investigar en las notas, o si el mismo paciente lo sabe, cómo le pasó, qué ocurrió, qué le dijeron, dónde está su tomografía, y así es donde ustedes van a ver toda la secuencia, ¿no? Que usualmente, pues si ustedes sin tener ahí un dato, van a decir, pues por como veo el paciente, lo más probable es que el bloqueo haya sido en arteria cerebral media. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, nos vamos a quedar aquí y seguimos mañana. ¿Sí? Ok, bueno, pues muchas gracias. Estudien, por favor. Échenle ganas a repartirse el libro. No sé cómo van, pero espero que esta semana ya lo tengan. Y ustedes también pónganle ganitas, ¿eh? No le echen la culpa a su pobre compañero que él todavía lo está escaneando y ustedes, pues